bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales para hablar de un hombre de fútbol. Una persona que creció en una cancha detrás de un balón y hoy siente una gran pasión por el más universal. Es todo. Estoy jugando fútbol desde que tengo 6 años. Fue mi primer inicio, mis primeras patadas al balón en un terreno de fútbol. A los 6 años me inicié y todavía sigo jugando en la Liga de Veteranos aquí en La Habana los domingos en La Polar, que ahora está detenida por problemas de pandemia, pero no he dejado de jugar fútbol. Y para mí ha sido toda la vida. Y me inicié como jugador, como un aprendiz. Hoy soy un técnico, hoy estoy enseñando a las nuevas figuras y transmitiendo toda mi experiencia que tuve en mi vida como atleta y ahora como entrenador. Esto va a llegar el momento que no vas a poder trabajar enseñando, pero sí puedes seguir trabajando, dando consejos, y no veo mi vida fuera del fútbol. Porque a la vez que también deje de ejercer como entrenador, puedo darle consejos a aquellos entrenadores jóvenes que necesiten de mi consejo y ahí estaré yo para ayudarlos en todo. No veo mi vida fuera del fútbol. Los primeros pasos de Osmin Hernández en el fútbol se produjeron en su natal Guane. Con apenas 9 años ya sobresalía en los torneos provinciales de Pinar del Río y en 1980, sin estar en categoría, ingresa a la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar Ormani Arenado. Junto a compañeros como José Luis Mezquía, Alfredo Mauri, Fran Rivera y Carlos Enrique Torres, entre otros, Osmin sobresale en juegos escolares y juveniles y ayuda a que el plantel pinareño obtenga buenos resultados a nivel nacional. Allá en Guane se practicaba el boxeo, mi familia es boxeadora, baloncesto, que ese era el segundo deporte mío. El baloncesto me gustaba mucho el baloncesto, y cuando no estaba jugando fútbol me ponía en la cancha de baloncesto, que también está en el mismo estadio, y ahí practicaba un poco de baloncesto. Participé en competencias municipales y tuve buen desempeño con el equipo de Guane. Casi siempre estas competencias las ganaba el municipio de San Cristóbal por la potencia que tiene San Cristóbal en el fútbol en aquel entonces Pinar del Río. Pero no es menos cierto que por mi destacada actuación tuve buenos desempeños. Tanto así que con 9 años hice las pruebas de aptitud para ingresar en la IDE, pero por la edad que tenía y no había categoría para yo ingresar en la IDE, no pude empezar en la IDE en ese año. Las condiciones futbolísticas y el talento de Osmin Hernández no dejaba indiferente a ningún entrenador del país. Por eso, en 1985, el cuerpo técnico de la Selección Nacional Juvenil le incluye como invitado en una etapa de preparación del equipo. Apadrinado por Juan Pedro Angueira y Julián Roque, Osmin trabajó arduamente para crecer como futbolista y en 1986 participa en los Juegos Juveniles de la Amistad realizados en Corea del Norte. Una primera experiencia internacional donde se ganó el derecho de formar parte del equipo juvenil al Torneo Centroamericano del Deporte disputado en Trinidad y Tobago. El primer torneo que participé fue en Corea del Norte, los Juegos Juveniles de la Amistad de 1986. Ahí participamos 6 atletas del equipo Pinar del Río y el virando de Corea me dejaron a mí y a Rivero de Ciudad Ávila para integrar ese equipo juvenil donde estaba Isaac, donde estaba Melio, donde estaba Angueira, donde estaba Reinaldo Revés. Había un cúmulo de atletas que eran partícipes de ese equipo entonces, que iban a participar en el Centroamericano de CONCACAF en Trinidad y Tobago. Dejaron a 2 jugadores de esa selección de que fuimos a Corea a los Juegos de Amistad para integrar esa selección. Los entrenadores que tuvimos en ese entonces era Garcés, Antonio Garcés, Gabriel Valenzuela, que eran los entrenadores, y Pupo, que era entrenador de los porteros en ese entonces. En 1987 el elenco de Pinar del Río irrumpe con fuerza en el fútbol nacional y después de algunas actuaciones modestas y par de tropiezos en finales, parecía que era el momento de asaltar la cima del fútbol insular. A pesar de contar con jugadores experimentados, en el primer partido del campeonato el entrenador José Luis Flores apuesta por un futbolista juvenil.
Si bien no logró completar la primera mitad del encuentro, Osmin Hernández recuerda con orgullo su debut al máximo nivel en Cuba y la hegemonía lograda por el plantel pinareño a partir de ese certamen y hasta las justas de 1991-92. Una etapa en la que solo Cienfuegos logró arrebatarle el título en la campaña de 1990. Y casualmente, el primer juego de ese campeonato, yo juego titular, que jugué durante 15-20 minutos más o menos, porque era una competencia muy fuerte y yo siendo prácticamente un niño de 17 años, o a cumplir 17 años ya, la competencia era fuerte. Habían jugadores de mucha calidad y jugadores que llevaban cierta cantidad de años ya en la selección nacional y realmente yo duré en la cancha sobre los 20 minutos más o menos. Ahí me sustituyeron y pusieron a otro jugador, pero para mí fue impactante. Primer año en la primera teoría y jugar titular el primer partido, eso a mí me llenó, me tocó. Porque al otro año también volví a hacer el equipo, no jugaba titular, pero ya me habían probado. Y ya nosotros los juveniles veníamos empujando a aquellos jugadores que están establecidos en el equipo de Río, tanto así que después ya nosotros nos quedamos como establecidos en el equipo. Una de las historias más relevantes del fútbol pinareño y que encumbraron a esos jugadores de los 80 y los 90 fue la participación en el torneo de clubes de CONCACAF. En una actuación que todavía a día de hoy genera admiración, el representativo de Pinar del Río fue dejando rivales en el camino hasta llegar a la final del certamen en los años 89 y 90. En ambas ocasiones, el campeón de Cuba retaría a grandes clubes mexicanos y le pondrían aprietos en los encuentros disputados en el Estadio Nacional Pedro Marrero de La Habana. Primero serían los Pumas de la UNAM y luego el América, quienes deberían esperar hasta el partido de vuelta en suelo mexicano para levantar el cetro de la competición. Una experiencia muy bonita para Osmin Hernández, quien considera que de haber jugado en otro país y en otras condiciones, el equipo pinareño tenía para un poco más. Y con Pinar del Río, como bien te estoy diciendo, fue una etapa bella. En México, perdimos con México contra los Pumas y perdimos contra las Águilas de la América jugando en el Azteca. Era muy difícil ganarle a esa gente ahí. Aquí tuvimos 2 empates con cada uno de los equipos. Tuvimos empate aquí con los Pumas y empate con la de la América. Y nos creíamos que podíamos ganarle a ellos allá, pero es muy difícil por el problema de la altura y que estamos jugando en su terreno, en su cancha, en su país. Y entonces no había tiempo de adaptación para que el equipo llegara a jugar y con un buen resultado. Era muy difícil eso, pero el equipo de Pinar del Río, tal vez con otro país, en otras condiciones, podíamos haber hecho un poquito más. La decisión de la Comisión Nacional de renovar por completo la selección nacional y encarar el ciclo olímpico de Barcelona 1992 con jugadores jóvenes propicia la llegada de Osmin Hernández y sus compañeros en la Expa Nacional a la selección absoluta. Luego de giras de preparación por el Caribe y Europa, el nuevo equipo nacional asiste a los Juegos Centroamericanos de 1990, donde se alcanza el 4º lugar. Con ese mismo grupo de jugadores y conducido por el italiano Giovanni Campari, al año siguiente en los Juegos Panamericanos de La Habana, el seleccionado cubano alcanza la medalla de bronce. Un resultado que Osmin afirma pudo ser mejor, al igual que la participación en las eliminatorias olímpicas rumbo a Barcelona 1992. Yo pienso que eso fue también la falta de topes de preparación internacionales. Acá nosotros entrenábamos mucho aquí en Cuba, pero teníamos que haber salido un poco más a roces internacionales, que el equipo compitiera más, que compitiera con equipos de primera línea que nos exigieran. Y así, cuando los Panamericanos de La Habana, nosotros tuvimos 25 días en Italia. Cuando regresamos acá, tuvimos un tiempo por el Caribe y el equipo estaba fortalecido, el equipo estaba cohesionado y eso pienso yo que nos faltó también para las eliminatorias olímpicas. Tanto así que Haití fue que nos eliminó en esa eliminatoria, que podíamos haber tenido mejor actuación de habernos preparado un poco mejor. De sus últimos años en la selección, Osmin no tiene muy buenos recuerdos. En 1998, una lesión muscular durante la preparación en la Bombonera de San Cristóbal le impediría tener un rol protagónico en la primera participación de Cuba en la Copa de Oro de la CONCACAF.
mientras en 2001 viviría una historia similar a la que le llevó a la selección en 1989. La decisión de renovar el principal equipo de Cuba provocó que figuras establecidas dentro del rango de los 30 años de edad salieran del proceso para trabajar con los más jóvenes, y Osmin fue uno de los sacrificados. Primero, si tú te sientes en condiciones de seguir jugando a nivel de selección nacional, no tienes pensado nunca que te van a sacar de ahí. Yo era titular en la selección cuando me sacaron. Si yo no soy titular, yo pierdo la titularidad con un atleta que viene empujando, que viene subiendo con condiciones, con cualidades, y yo sé que me está desplazando, está bien, pero a mí todavía, yo era titular, yo hasta era el capitán de la selección, y entonces de la noche a la mañana que te dicen que estás fuera de la selección, eso te duele, y nada, yo lo tomé un poco como molestia, ¿ves? Pero nada, me resigné, fui para mi provincia, seguí jugando fútbol para aportarle a resultados a mi provincia, y entendí después que venían jugadores nuevos con otras posibilidades de años de seguir trabajando con la selección, y es una etapa, la selección es una etapa que al final termina y te reincorporan a tu provincia, termina y no juegas más, tú decides qué hacer. Muchos jugadores salieron de la selección con condiciones y determinaron no jugar más. Yo no, determiné seguir jugando porque pensé hasta en volver a la selección otra vez. No tanto así cuando regresé, que ya era mucho mayor, ya tenía 34 cuando me llamaron acá para la eliminatoria contra Costa Rica. Pero pensé que me podían haber llamado mucho antes y no lo hicieron así. La salida de la selección le abrió nuevos horizontes a Osmin Hernández. Si bien no estaba como en su mejor etapa de jugador cuando tuvo opciones de dar el salto al fútbol profesional en España, Costa Rica o Francia, Osmin vive dos grandes experiencias en Tailandia y Noruega. En la nación asiática supera barreras como el idioma y el nacionalismo para disputar varios encuentros de liga y debutar en la Champions de Asia. En tanto, en el fútbol noruego, el polivalente jugador pinareño logra hacerse con un puesto como titular en el equipo y se queda a muy poco de lograr el ascenso a la máxima categoría del fútbol en ese país europeo. Ahí el fútbol tailandés es un fútbol difícil por las condiciones que tienen ellos. Es trópico, igual que aquí en Cuba, pero la acogida que te dan en los clubes. Ahí es un poco difícil porque ellos no aceptan extranjeros ahí. Entonces tienes que ser tú muy bueno, que ellos dependan de tus acciones, de tus jugadas, para que ellos te acepten un poquito. Nosotros llegamos ahí, tuvimos que imponernos allá, y tanto así que yo jugué el primer partido de la Champions de Asia. Eso, jugué el primer partido, jugué alrededor de 20 minutos también con ellos ahí. Después me sustituyeron y ya no la vi más. Habían dos chilenos con nosotros también, un brasileño, que esa gente sí, no vieron ni un minuto, porque ellos no aceptan extranjeros ahí, y era uno de los mejores clubes de Tailandia. Siempre estaba entre el primero y segundo lugar de la liga tailandesa. Ya llegamos a Noruega, igual, no podíamos jugar, ya la liga había empezado ya, pero faltaba el permiso de Cuba. En esa etapa había mucha intrusión de corriente aquí en Cuba, y no podían mandar el permiso para Noruega. Y el día que llegó, estábamos sentados en el banco, Sergei y yo, y nos mandan a calentar. Ya, yo empiezo a calentar y soy el primero que entro de cambio en el juego. Y el primer balón que me dan en la media cancha, porque ahí jugaba con tensión. Yo pensé jugar central y me pusieron a jugar con tensión. Primer balón que me dan en la media cancha, me quito un jugador de encima y tiro de media distancia. Balón que dan en el palo, en el ángulo, y la grada completa se paró y empezó a aplaudirme. Ya ahí empecé a jugar como titular en el equipo y hasta que se terminó la liga. Fuimos segundo lugar, estuvimos a punto de pasar para la primera división por 12 minutos. Nos empataron el partido faltando 12 minutos. Quizás en el momento que menos lo esperaba, Osmin Hernández fue convocado nuevamente a la selección nacional. Cuba se preparaba para su duelo con Costa Rica por las eliminatorias mundialistas rumbo a Alemania 2006, y el peruano Miguel Company decide sumar al grupo al experimentado jugador de Guane. Problemas personales impidieron a Osmin participar con el equipo en una gira por Brasil, pero su lugar en el plantel para los encuentros en La Habana y San José ya estaba garantizado. De las eliminatorias en las que participó, asegura Osmin, esas de 2004 fue donde la selección estuvo más cerca de llegar al Mundial por la calidad del equipo y el cuerpo técnico.
bastante provechoso. Aprendí mucho como futbolista, movimientos en la cancha, la táctica de lo que él quería. Ellos ya la conocían ya, los jugadores, porque ya llevan cierto tiempo con Company, y el equipo realmente estaba acoplado. Algunas posiciones que teníamos con dificultad y querían llenarlas, suplirlas, ¿ves? Y yo llegué para cumplir con eso, porque podía jugar lo mismo en la media cancha, que podía jugar central, que podía lateral derecho o izquierdo. Y entonces me llamaron a trabajar con ellos acá y para mí fue muy bueno, una experiencia muy bonita. Con la mente ya enfocada en una nueva etapa como entrenador y castigado por las lesiones, Osmin Hernández se despide del fútbol de primera categoría como mismo se estrenó en 1987, como campeón. A pesar del simbolismo de esa última campaña en la que compartió cancha con hijos de antiguos compañeros, Osmin atesora como mejor momento en campeonatos nacionales la final de 1995 ante el representativo de Ciego de Ávila. Ya cuando yo regreso ya yo tengo 36 años ya las lesiones no me recuperaba como antes y ya me costaba un poco más de trabajo recuperarme las lesiones. Yo quería empezar ya como entrenador, yo era graduado ya y le pedí a los entrenadores de Pinar del Río, que fueron mis entrenadores muchos años, que me permitieran estar al lado de ellos para yo coger la experiencia con ellos como entrenador, y me dijeron que no, que yo tenía que seguir jugando porque el equipo de Pinar del Río me necesitaba. Y entonces le dije, no, ya es que yo no me recupero igual para las lesiones y yo siento que ya mi rendimiento va a ir mermando. Dice, no, con tu experiencia en la cancha y guiando a los muchachos en la cancha, nosotros resolvemos el problema y queremos ganar el campeonato. Y así fue. Osvaldo Alonso en ese tiempo estaba acá en Cuba y me dijo, coño negro, tú jugaste con mi papá y yo quisiera jugar contigo porque el equipo te necesita. Y tú y yo en la media cancha ahí podemos darle el resultado que el equipo espera. Y realmente aquello me conmovió, porque habían otros jugadores en el equipo que yo había sido compañero de sus padres. Y dije, bueno, si yo jugué con tu papá, jugué con el papá de Del Pino. Y sí, ¿por qué no? Vamos a empezar. Y empecé con ellos ahí, que por cierto, no jugué muchos partidos en ese campeonato porque me lesioné jugando en Zuleta contra Villa Clara. Jenny Márquez, saltando a cabecear un balón, me caí arriba de la pierna y me hizo un ejercicio. Solo pude volver a jugar en el partido final discutiendo la medalla de oro ya, que faltaban alrededor de 15 minutos y Villa Clara estaba encima de Pinar del Río, ahí en el área, y el entrenador Calixto Martínez me puso a jugar. Yo estaba hasta todavía con molestia en el pie y cojeando. Y entonces cada vez que tiraba un balón, yo saltaba a cabecear y yo sacaba el balón del peligro. Se acabaron los ataques de Villa Clara, por poco meto un gol de cabeza de un córner y le ganamos el campeonato ese año a Villa Clara. Fue una experiencia muy bonita. En mi último año como atleta activo, empecé con Pinar del Río como campeón y me fui como campeón también. Luego de una prolongada carrera como jugador, Osmin Hernández vive sus primeras experiencias como entrenador en la Academia de Fútbol de San Cristóbal. Allí prestaría servicios hasta que en 2010 funge como asistente del cienfueguero Israel Kiki Blake en la selección sub-17 que participaría en las eliminatorias mundialistas de la categoría. En diciembre de 2014 y tras par de años de colaboración en Venezuela, Osmin se hace cargo del equipo de Artemisa que buscaría el ascenso a la primera categoría del fútbol insular. Estuve 2 años trabajando ahí en la academia como prestación de servicio, para lo que hablamos anteriormente de mi adaptación como entrenador. Y de ahí, en 2010, me llaman a trabajar con la selección de sub-17 nacional, bajo la dirección de Kiki Blake y Cienfueguero. Y trabajé como asistente de él. Al terminar la etapa de la eliminatoria mundial, que llegamos a la fase final, no pudimos alcanzar la clasificación, regreso a Pinar del Río. Y que en este caso San Cristóbal, que ya este caso es Artemisa ya. Y entonces, como yo no soy trabajador de la academia, tuve que incorporarme al combinado. Me ponen a trabajar con el equipo juvenil, junto a Lázaro Amado Povea, y ahí empezamos a trabajar. A los meses sale Povea para Venezuela de misión, me quedo yo al frente del equipo, empezamos a trabajar y viene el campeonato provincial, en el cual yo no participo, porque a punto de empezar el campeonato provincial me llaman a mí también para salir a cumplir misión para Venezuela. Y entonces se queda con el equipo Osvaldo Alonso y Rigoberto Reyes, que son los que realmente llevan el equipo a la competencia, después de haberlo preparado yo, y son campeones provinciales invictos.
El primer gran resultado de Osmin Hernández al frente de un equipo se produjo en el año 2017, cuando el plantel sub-23 de Artemisa concluye en la segunda posición de la Liga Cubana. Con muchos de los futbolistas de ese grupo, Osmin acaricia las medallas en la Liga Nacional de 2019, cuando los artemiseños firman su mejor temporada al concluir en la quinta plaza del principal certamen futbolístico del país. Ya el equipo venía trabajando juntos, como bien tú dijiste, viene trabajando juntos varios años. Ya los jugadores se van conociendo más, se van insertando jugadores que vienen de la IDE a los jugadores que están en la academia. Jugadores con muchas cualidades, con muchas perspectivas, con mucho nivel técnico. Y solamente tenían que acoplarse, a integrarse al equipo, a lo que yo como técnico, como director quería que el equipo cómo funcionara. Y para ellos fue fácil. Nosotros teníamos la cosa negativa de que muchos jugadores que ya llevaban 1 o 2 años con el grupo tenían que salir por cuestiones de servicio militar. Entonces teníamos que comenzar el trabajo otra vez con estos jugadores que se incorporaban al equipo. Y ya el equipo de Artemisa venía empujando, venía con buenos resultados desde los torneos de segunda división. Ya venía con buenos resultados y nosotros pensábamos hasta que podíamos tener mejor resultado que el quinto lugar ese. Porque el equipo, comparado con otros equipos en el país, se veía superior en la cancha. El trabajo realizado con el equipo de Artemisa, su buena relación con Pablo Elier Sánchez y su historia como jugador facilitaron la inclusión de Osmin Hernández en el cuerpo técnico del equipo de Cuba tras la Copa de Oro de 2019. Desde entonces se ha convertido en uno de los asistentes de Elier y en los entrenamientos de la selección se le puede ver orientando a los jugadores y compartiendo sus experiencias de más de 3 décadas en el fútbol de primer nivel en Cuba. Con conocimiento de causa, Osmin afirma que los entrenadores cubanos están capacitados para guiar a los equipos nacionales. Solo urge desarrollar a los futbolistas en ligas de mayor nivel que la cubana. Primero me llamó Elier, el director de la selección, me llamó que si yo estaba de acuerdo en trabajar con él en la selección como su asistente, y yo le dije que sí, que para mí era un orgullo trabajar en la selección cubana y más con él que me ha enseñado tanto en lo que es en la dirección de equipo, en la planificación de los entrenamientos, y fuimos compañeros. Y sé de la valía que tiene Elier como entrenador, y trabajar al lado de él para mí iba a ser una escuela, como lo es en este momento. Para mí es una escuela, aprendiendo al lado de Elier y del resto del colectivo de entrenadores. Eso me llegó a mí, a ver, cuando se designó, no fue una sorpresa porque ya él había hablado conmigo. Solo faltaba que él lo comunicara aquí en la Comisión Nacional y que el jefe técnico lo aprobara como tal. Al final me llamó y me dijo que tenía una reunión aquí en La Habana, que tenía que incorporarme acá para una reunión, que todavía no había nada decidido, pero que bueno, había grandes posibilidades. Ya, yo empecé a prepararme y lo dije en la academia, que posiblemente iba a ser llamado para dejar la selección, pero había que esperar. Y cuando fui llamado, ya me incorporé acá, tuvimos la reunión. Se reunió el colectivo que iba a ser parte de entrenadores en la selección y empezamos el trabajo desde 2019 hasta la fecha. El técnico cubano tiene conocimiento. ¿Qué nos falta a nosotros, el futbolista cubano? La disciplina dentro de la cancha, de cumplir con las orientaciones que los entrenadores les dan. Nos falta también las condiciones para trabajar. Eso también nos está golpeando. El caso de los terrenos, el caso de la indumentaria de los jugadores, pero el conocimiento lo tenemos. Todos los entrenadores que están trabajando en la selección han tenido experiencia, tanto como jugadores como técnicos a nivel internacional. Y son estudiosos de la materia y pienso que están capacitados. Para, ya es hora, que no es que venga un entrenador del extranjero. Puede venir un entrenador del extranjero, si así lo determina la Federación o la Comisión Nacional. Pero pienso que con los entrenadores cubanos se puede resolver el problema. Simplemente es desarrollar al jugador, dejar que el jugador juegue internacionalmente y cuando sea convocado, que se entregue a su selección, que aporte todo ese conocimiento que adquirió fuera del país a la selección de su país. Con casi toda su vida dedicada al fútbol, Osmin Hernández lamenta que en la actualidad existan jugadores con poca vergüenza deportiva. Para aquellos que el fútbol lo es todo, la entrega sobre la cancha y el amor por la camiseta son cuestiones innegociables. Solo te digo, es el jugador como tal que debe cambiar la concepción.
debe entregarse un poco más en la cancha, sudar más la camiseta en favor del resultado de ese equipo. Yo pienso que el jugador de hoy tiene un resultado adverso y lo toma como una cosa normal. Antes no. Antes nosotros perdíamos y nos dolía tanto que a veces ni se almorzaba, ni se merendaba, y era el día entero sin hablarnos uno al otro, nos mirábamos y nos daba pena levantar la cabeza ni mirar al entrenador, porque pensamos que se nos acababa el mundo por un fracaso que tuvimos en un partido o en una competencia. Y hoy de eso carecen, de ese amor propio, de esa vergüenza deportiva. Estos jugadores modernos ahora, no te digo que todos, pero muchos carecen de ese amor propio. Estar por primera vez en un mundial, ya se hace como entrenador, ya como atleta no puedo lograrlo, pero como entrenador, estar en un mundial y representar a Cuba. Y por qué no, soñar con ganar un partido a nivel mundial. Y yo pienso que en un futuro yo estaré trabajando todavía, si no es con la selección de mayores, con una selección inferior, pero me veo trabajando todavía con las selecciones nacionales y me gustaría trabajar con las selecciones nacionales. De no ser así, volver a mi provincia y trabajar con mi equipo de allá de Artemisa, seguir aportando todo este conocimiento, toda esta experiencia que he adquirido aquí, aportarlas allá a mi equipo allá en Artemisa. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de un hombre de fútbol, Osmin Hernández. Usted regrese la próxima semana y síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima.